Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo encuentro de este seminario virtual o estas clases que hemos tenido constantemente por la maratón del evento Rama y CAT, donde hemos traído diferentes tipos de temas de preparación de cara a la prueba escrita. Sean todos bienvenidos hoy, un caluroso saludo a todas y todos quienes nos están acompañando en los diferentes canales, ya sea por vía Zoom o Facebook. Sería muy bueno que en este momento confirmemos el audio con un like o un me encanta para validar y saber que todos están. Luis Carlos nos está confirmando, escucha perfectamente, excelente. Vamos también todos en los diferentes canales a encender las cámaras para que este sea un encuentro mucho más ameno y participativo, donde todos nos podamos ver y conocer. Este es un nuevo encuentro que traemos para ustedes, donde traemos un nuevo tema muy importante sobre consejos para la prueba del 12 de septiembre. Recordemos que estamos a escasos días de la presentación de esta prueba escrita y en vistas de esto hemos traído este tema que consideramos de gran relevancia, que son consejos para la prueba. En este momento nos acompaña nuestro experto Sebastián Arroyave, pero antes de continuar con él, les vamos a pedir el favor de que estén atentos, en especial a quienes nos están acompañando por Zoom, a las encuestas que vamos a estar sacando. Son unas pocas encuestas, solamente dan clic sobre la respuesta que consideren adecuada y pues se cierra esa ventana de diálogo de la pregunta. Son unas pocas encuestas para que ustedes respondan rápidamente. Recuerden entonces, las personas que nos están acompañando vía Facebook, dar like a este video, me encanta y compartirlo. Recuerden que al compartirlo lo van a poder tener en su perfil y revivir todos estos temas que son de relevancia para todos ustedes. Entonces, pues también el like para saber que les está gustando y les sigamos trayendo todas estas temáticas que son importantes para cumplir nuestros sueños, para llegar a esa vacante que todos anhelamos. Entonces, en este momento, le damos la bienvenida a nuestro experto temático, Sebastián Arroyave. Sebas, ¿cómo estás? Hola Juan, bien y tú. Yo por aquí emocionado, pues digamos que me alegra mucho poder compartir con la comunidad GEAR como siempre. Excelente. Bueno, como todos saben, ya todos o muchas personas conocen a Sebastián Arroyave, nuestro experto temático en Grupo GEART. Ya nos ha acompañado en diferentes encuentros anteriormente. ¿Y quién mejor que él para aconsejarnos sobre esos tips que vamos a poder tener en la prueba escrita? Entonces, Sebas, estamos preparados y muy atentos para escucharte. Sabemos que va a ser un encuentro muy nutritivo para todos. Intentar hacerlo lo mejor posible para que sea de provecho para todos. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Sí, Sebas. Listo. Eh, digamos que el encuentro de hoy lo titulé La prueba más fácil, consejos para el 12 de septiembre, ¿cierto? Es ese día importante en el cual nos vamos a enfrentar a esa prueba de la convocatoria de rama ejecutiva ICAR, esa prueba escrita que tanto nos va a demandar y bueno, la finalidad de hoy es intentar recoger o contribuir a esa eficiencia en el desarrollo de la prueba con ciertos insumos o herramientas, estrategias, consejos o tips que les puedan ser de utilidad a todos ustedes a la hora de enfrentarse a esa prueba. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? El día de hoy nos vamos a enfocar entonces en ese conjunto de acciones y de conocimientos previos que debemos poseer para poder enfocar ese día de la prueba y los días previos, ¿cierto? Todavía quedan algunos días y hay una serie de acciones que podemos nosotros estar haciendo para poder mejorar nuestro desempeño en la prueba. Eso es lo que intentaremos aprender el día de hoy. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué lo aprendemos, cierto? Pues digamos que en la serie de encuentros que he tenido yo la fortuna de dar para la comunidad GEAR, siempre me enfoco en el plano estratégico a la hora de afrontar la prueba, de afrontar la convocatoria y en resumen de afrontar, digamos, todas esas metas u objetivos que nos ponemos en la vida. Entonces es importante recordar siempre por qué hacemos algo, porque es un refuerzo, porque nos permite estar motivados, estar atentos y saber por qué hacemos algo siempre es el mejor ingrediente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo aprendemos? Porque necesitamos reconocer esos factores que intervienen en la prueba y que van más allá de los conocimientos o saberes que hemos ido
adquiriendo a lo largo de nuestra preparación y que ese reconocimiento de esos factores nos va a ayudar a adquirir herramientas que nos ayuden a minimizar esos factores negativos, ¿cierto? Y esta será la receta para conseguir un desempeño pleno. ¿Qué significa un desempeño pleno? Aquel desempeño que refleje mejor nuestra preparación. Aquí no voy a hablar de fórmulas secretas, de fórmulas rápidas, de ganar la prueba en 1, 2 y 3, porque digamos que entendemos, y quiero que la comunidad lo entienda así desde un principio, la prueba es un momento difícil, es de alta exigencia, y lo mejor que podemos estar haciendo es prepararnos. Por eso, primero quiero extender felicitarlos a todos los que se encuentran aquí en Zoom y en el live de Facebook, porque habla de esa voluntad, de ese compromiso que tenemos para con nuestras propias metas. Entonces, vamos a añadir a esa receta una tasa de facilidad, es decir, vamos un poco más fácil esos días previos, y con ciertas herramientas vamos a intentar que la prueba sea lo menos traumática posible, es decir, nos genere reducidos niveles de ansiedad, nos permita acceder a ese conocimiento que ya tenemos. Vamos a echarle también una cucharada de confianza, ¿cierto? Llegar con herramientas, con insumos, nos va a permitir tener un poco más de confianza, sentirnos más preparados, más dispuestos, y así vamos a lograr ser más eficientes en la prueba, porque ese es el objetivo. Y también recordar que no buscamos una nota, es decir, no buscamos compararnos con el otro, no buscamos simplemente una buena nota, sino que buscamos un nombramiento. Por eso no necesitamos solo una nota, sino que necesitamos la más alta nota posible. Es por eso que estos tips y la preparación continuada son la receta fundamental, como venía diciendo, para que nosotros podamos afrontar ese 12 de septiembre de la manera más sencilla posible. ¿Qué podemos hacer los días previos? Me quiero centrar especialmente en cuidar esos niveles de estrés, en intentar reducirlos o minimizarlos. Todos a lo largo de nuestra vida nos hemos visto a portas de alguna prueba importante, de algún reto que aumenta esos niveles de estrés. Si nosotros no conseguimos controlarlos, si nosotros no conseguimos tomar la rienda de esas expectativas, de aquello que está en juego, de las ganas que queremos, con las que queremos ese objetivo, podemos estar siendo contraproducentes y reducir mucho nuestro desempeño, ¿cierto? Para esto debemos diferenciar lo que es una ansiedad normal, que es sano sentirla, también nos ayuda a motivar, nos ayuda a estar un poco más atentos, pero debemos distinguir lo que es una ansiedad normal de la que es una ansiedad patológica, es decir, una ansiedad que aparece de forma continua y excesiva. Porque aquella ansiedad que nosotros no podemos controlar, que en términos un poco más llanos se nos sale de las manos, ¿cierto? Va a impedir que nosotros accedamos a ese conocimiento, que nosotros estemos atentos y concentrados a la prueba. Y para poder comprender eso un poco y ver cómo funcionan esos niveles de estrés, vamos a utilizar o vamos a recurrir o analizar un estudio de la International Journal of Developmental and Educational Psychology, que trata sobre los niveles de ansiedad relativos a exámenes, a pruebas o a test que nos suelen estar haciendo. Estos insumos nos van a ayudar a reconocer aquellos síntomas, y por ende nos va a ayudar a recurrir a ciertas estrategias para nosotros reducir esa ansiedad normal, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes, y es normal, tienen expectativas, tienen un poquito de miedo, ¿por qué no? ¿Cierto? Y es normal y es sano reconocerlo. Lo que debemos hacer es intentar tratarlo, es intentar, como decía, reducirlo o minimizarlo y trabajar en pro de ese gran objetivo que nosotros tenemos. Los efectos de que la ansiedad tiene sobre el rendimiento son bastante claros, nos dice este estudio, y se producen fundamentalmente ante determinadas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Y
quiero que tomen esto como un ejercicio aptitudinal, es decir, que tomen esta exposición un ejercicio de honestidad y que vayamos revisando cuáles son esos factores desde el minuto cero, cuáles son esos factores que a nosotros, que a cada uno de ustedes les puede estar generando estrés. Si las instrucciones son amenazantes, es decir, cuando nos enfrentamos a una prueba sobre la cual nosotros sentimos que se amenaza ese futuro o ese futuro inmediato o a mediano plazo. Es decir, de este examen depende tu futuro o si no apruebas no te nombras, ¿cierto? Es decir, todos quieren, por eso están aspirando un empleo público y esas mismas ganas, ¿cierto? O la amenaza de no poder conseguirlo nos va a estar generando unos niveles de estrés que debemos saber controlar. Si hay presión de tiempo, sobre todo cuando el tiempo para su realización es corto, aquí la presión de tiempo se puede ver en dos momentos, tanto en tengo poco tiempo para estudiar antes de la prueba y me parece que para la prueba dan muy poco tiempo, ¿cierto? Este factor tiempo en estas dos situaciones nos va a estar generando niveles de ansiedad un poco altas y debemos también saber controlarlo. Y el último de los efectos de las causas, perdón, son si la tarea es compleja y requiere un alto nivel de concentración. Claro, todos hemos hemos revisado los ejes temáticos, hemos visto que son amplios, hemos visto que son difíciles y eso, a nosotros enfrentarnos o ver que la vara, por decirlo de cierta manera, que está muy alta, pues nosotros empezamos a generar un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque uno empieza a pensar, a generar esos pensamientos automáticos de no sé si estoy preparado, me debía haber preparado con más tiempo, pero digamos que esto ya es contraproducente. Lo que nosotros necesitamos ahora es enfocarnos en el futuro. Estudiamos lo que pudimos estudiar, vamos a aprovechar estos últimos días y vamos a enfocar la prueba con una actitud distinta, ¿cierto? Sabemos que la tarea es compleja, que se requiere de un alto nivel de concentración, pero lo que necesitamos ahora, y más en el momento de la prueba, es conseguir estar concentrados en el momento, ¿cierto? Lo que conocemos hoy en día, está muy en boga como el mindfulness, ¿cierto? Estar plenamente conscientes de ese momento en el que estoy en la prueba enfocado y que no exista nada más. Atrás, cuando crucemos ese umbral del salón donde nos va a ser aplicada la prueba, tenemos que dejar atrás expectativas, miedos, incertidumbres, inseguridades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos que enfocarnos en ese momento en el cual nos estamos jugando mucho. Ante esas condiciones, entonces, el estudiante ansioso presentará una reducción considerable de su rendimiento. En los próximos slides vamos a ver cómo este estudio nos muestra esa curva de rendimiento, cómo se ve afectada por la ansiedad. Según la teoría tridimensional de la ansiedad, que la expone Peter Lang en 1968, la reacción emocional de la ansiedad puede observarse a un triple nivel. En el cognitivo subjetivo, es decir, en cómo yo estoy percibiendo ese momento, ¿cierto? Lo que yo estoy sintiendo en ese momento, que es preocupación, un estado de hipervigilancia, es decir, estar atento a cualquier estímulo, estar un poco nervioso, estar tensionado, sentir miedo, inseguridad, sentir que no tenemos el control, y ese es uno de las grandes causas de la ansiedad, es la sensación de pérdida de control, porque digamos que al cerebro nuestro siempre le gusta tener todo muy controlado. Una dificultad para decidir, y esto es fundamental, si nosotros dejamos que los niveles de estrés aumenten considerablemente a tal punto que pueda ser contraproducente, vamos a tener dificultad para decidir, por ejemplo, entre las opciones de respuesta, ¿cierto? Y ahí es donde se nos va a ver muy afectado ese rendimiento. Vamos a tener una autopercepción negativa, normalmente suele estar relacionado con un bajón de la autoestima, con dudas acerca de nuestra preparación o acerca de si somos aptos o no para sacar un buen puntaje o el puntaje mínimo aprobatorio, por ejemplo, en la prueba de competencias funcionales.
dificultades para pensar, es decir, no vamos a estar tan atentos para estudiar esos casos o esas situaciones que se nos plantean previa a la pregunta, y vamos a tener dificultades también los días previos para estudiar y concentrarnos. Y lo que necesitamos ahora, en esta maratón en la que estamos, para la sesión o el seminario del día de mañana, o el día martes, lo que necesitamos es estar tranquilos, concentrarnos para intentar aprovecharlos al máximo. En el nivel fisiológico, entonces, vamos a tener sudoración, cefalea, dolores de cabeza, ¿cierto? Podemos sentir náuseas, podemos padecer insomnio, tener palpitaciones, tener el cuerpo tensionado, tener una tensión corporal, ¿cierto? Estar muy rígido, excesivamente rígido, tener temblor muscular o sequedad en la boca, entre otros muchos síntomas. Aquí no los contemplamos todos porque cada organismo es un mundo, pero estos suelen ser las más regulares, es decir, pero tampoco quiero que si empecemos a sentir estos síntomas, caigamos o le demos más poder a esa ansiedad. Es decir, por ejemplo, la sudoración. Hay personas que sudan excesivamente, que tienen hiperhidrosis, por ejemplo, y que su tasa de sudor diario es mucho mayor a la de una persona regular que no padece de este síndrome, ¿cierto? Entonces, si yo estoy sudando, pues, y padezco de hiperhidrosis, pues debo entender que son los niveles normales y no debo tensionarme por eso. Si normalmente yo suelo padecer de insomnio o tengo dificultades para dormir, no le voy a atribuir todo esto a los nervios o a la ansiedad antes previa a la prueba, sino que voy a entender que es normal, mi organismo tiene dificultades para conciliar el sueño y no voy a darle más poder a esto, ¿cierto? Y así con todos los demás. Y motoras, es decir, vamos a estar con los movimientos repetitivos. Creo que todos hemos visto a una persona nerviosa moviendo la pierna insistentemente. Vamos a evitar o a tener desidia o frente a esas situaciones que nos recuerden esa ansiedad. Por ejemplo, entonces vamos a tener pereza, o vamos a evitar o a inventar cualquier excusa para no sentarnos a estudiar, ¿cierto? Digamos que el miedo, el temor, la ansiedad es uno de las principales causas de la procrastinación. Por ejemplo, la actitud en la cual no me decido a arrancar un proyecto, a sentarme a estudiar cuando debo hacerlo, sino que dejo pasar el tiempo. Esto se da es por miedo, por ese miedo que nos da a todos nosotros a ser evaluados y no conseguir un aprobado en esa evaluación, cualquiera que sea. Y vamos a tener tensión facial y es muy probable que nos quedemos en blanco. Ahorita vamos a ver por qué es muy probable quedarse en blanco cuando los niveles de ansiedad aumentan excesivamente. Y es porque se da esta reducción o interferencia atencional. Esta es una teoría desarrollada por Saracen en estos dos libros, en el libro publicado en 1984 y en 1990. Pueden revisar la bibliografía y pues googlearlo y le sale. Y sucede es cuando las personas presentan elevados niveles de ansiedad y le comienzan a prestar demasiada atención a esos pensamientos rumiativos. ¿Cuáles son los pensamientos rumiativos? Aquella vocecita en la cabeza que nos dice, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que sí me va a ir bien en la prueba? ¿Será que sí voy a sacar el puntaje mínimo aprobatorio en las competencias funcionales? ¿Cierto? Todos esos pensamientos recurrentes que vienen una y otra vez, que son automáticos, que la más de las veces no los controlamos, ¿cierto? Se dan es porque están relacionados con evaluaciones irracionales, es decir, lo que estamos nosotros evaluando o estamos tergiversando la realidad es porque tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo, hacemos todo más grande, vemos los problemas irresolubles, y esto es lo que se conoce como evaluación irracional, ¿cierto? Lo que hay que hacer es centrarse, decir, listo, sí me he preparado, me sé algunos temas a cabalidad, sé que no me las sé todas, pero voy a confiar en mi preparación, ¿cierto? Vamos a intentar hacer evaluaciones racionales,
a reforzarnos. El día de ayer aprendí sobre el código único disciplinario, pues o el día de mañana, por ejemplo, que lo vamos a aprender a las 10 de la mañana. Y hay evaluaciones irracionales de esa situación generadora de ansiedad. En este caso es la prueba del 12 de septiembre, ¿cierto? Y entonces se van dando esas manifestaciones fisiológicas, ¿cierto? Ese nerviosismo, esa sudoración, esa presión en el estómago, esa tensión que sentimos, que desvía la atención de nuestro cerebro de la tarea que estamos ejecutando, en este caso sería la prueba, y entonces nosotros perdemos la concentración, ¿cierto? Perdemos la concentración de esa prueba y entonces es muy probable que nosotros comencemos a seleccionar preguntas que son incorrectas y que se perjudique nuestro rendimiento. Es decir, por ejemplo, incluso es probable que si los niveles de ansiedad aumentan excesivamente, no nos dé ni siquiera tiempo a finalizar la prueba respondiendo todas las preguntas. Entonces, esta reducción o interferencia atencional es algo que les quise traer para que nosotros sepamos por qué tenemos que reducir la ansiedad y ahora vamos a ver, ahorita en los siguientes slides, cómo vamos a poder reducirla mediante ciertas acciones, ¿cierto? Sebas, antes de continuar, me gustaría entonces que realizáramos un repaso de lo que hasta el momento nos has explicado y que considero que es de mucha importancia precisamente para atacar las pruebas, para llegar a ellas bien preparados y sin esos niveles de ansiedad que tanto perjudican a la persona. Inicialmente entonces nos empezaste hablando del por qué, es decir, de esa motivación que es importante que la persona la identifique y la encuentre para que logre precisamente tener cierto control de esos niveles de ansiedad. Pero entonces, cuando aparecen esos niveles de ansiedad ese estado que perjudica a la persona para llevar a cabo el proceso o lo que esté llevando, que normalmente aparece días previos a ese evento que va a desarrollar, entonces nos informas que son varios tipos de ansiedad que la persona debe identificar. Inicialmente está la ansiedad normal, que nos comentas que es totalmente normal, teniendo en cuenta de que se va a desarrollar algo importante, pero es algo perjudicial, es perjudicial de hecho cuando esos niveles de ansiedad ya escalan a ser continuos y excesivos. Nos comentabas entonces que tenía eso varios factores, ¿cierto? Entonces, están precisamente entonces las instrucciones que son amenazantes, donde es algo que depende nuestro futuro, un trabajo, un estudio, este tipo de situaciones, la presión del tiempo, es decir, ya estamos cercanos a la prueba, faltan contados días, es normal entonces, no es normal, pero puede pasar que las personas sientan esos niveles de ansiedad pues por las nubes precisamente por un proceso tan importante y porque la tarea es compleja. Reconocemos que también la prueba escrita es un proceso complejo, pero esto debe manejarse y según lo que nos comentabas de que no se busca un puntaje, sino que se busca precisamente una vacante, ¿correcto? Correcto, sí. Digamos que quise empezar un poco con por qué lo aprendemos, porque, o por ejemplo, a mí siempre me gusta recordar por qué estoy haciendo yo algo, ¿cierto? Si yo me siento a estudiar, por ejemplo, ahora en la tarde yo tengo clase y siempre que siento de pronto un poco de pereza, porque no, es normal también sentirla, recordarme yo por qué estoy estudiando, ¿cierto? Porque quiero aprender, quiero hacer mi trabajo más sencillo, porque, no sé, de pronto quiero buscar otras oportunidades laborales. ¿Sí me explico? Todo el mundo tiene sus motivaciones y por eso quería aprender, quería que todo el mundo, y de pronto me faltó ahí, que todos se visualicen, que todos recuerden por qué lo están haciendo, ¿cierto? Para tener una mayor estabilidad económica, darle mayor bienestar a su familia, para trabajar, ¿por qué no? Nos hace ilusión trabajar en cierta entidad a la que se le tiene estima. Esos tipos de motivaciones sí, de motivos nos ayudan a reforzar esa voluntad y a sentarnos a trabajar porque yo soy, digamos, un creyente del esfuerzo, ¿cierto? Sé De que acuerdo. el esfuerzo es necesario. Entonces, por eso sí, y hay un montón de factores, de causas, de consecuencias o de síntomas
que podemos sentir, que es normal sentirlos también, tienes toda la razón, porque es muy importante, ¿cierto? Claro, cuando nosotros le damos importancia a algo, ahí es cuando empezamos a sentirnos un poco más vulnerables frente a eso. Entonces, sí, te Sí. diste un resumen bastante acertado. Y para terminar ese resumen, entonces nos traes dos teorías muy importantes, la de Lang y Saracen. La de Lang precisamente sobre esa reacción a triple nivel, donde se manifiesta en diferentes modos. Una en la cognitivo subjetivo, donde la persona siente esa preocupación, hipervigilancia, que está bajo constante observación, autopercepción negativa. El fisiológico, donde ya se puede percibir las manifestaciones que está teniendo el cuerpo en la persona, sudoración, cefalea, náuseas, incluso a muchas personas, qué pena decirlo así, daño de estómago. Eso he notado que lo tienen, es muy común. Entonces, ese sería también un indicio de esa ansiedad que está escalando ese nivel normal. Y el Correcto. motor, donde aparecen esos movimientos repetitivos, tics, tensión facial, la típica parálisis. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y entonces también nos traes la teoría de Saracen sobre la interferencia atencional, donde esa persona empieza a abordar o enfocarse en cosas totalmente distintas que no tienen nada que ver con su tarea, precisamente por esa ansiedad, ese temor que le produce abordar eso que debe tomar, eso que debe abordar precisamente para la tarea que va a realizar. Claro, y en el mismo momento, por ejemplo, esta reducción de interferencia tensional, en el mismo momento de la prueba nos puede estar sucediendo y quiero que estemos muy atentos y ahí mismo eliminemos esa clase de pensamientos, es que vamos a estar solucionando una pregunta y va a ser de pronto normal que muchas de ustedes empiecen a pensar, no, no me va a dar tiempo, no, esto está muy largo, esto está muy difícil, no, 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 no. Vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos una pregunta tras otra, vamos a intentar sacarlos. Ahorita les voy a dar tips y herramientas para esas preguntas, hacernos más fácil las respuestas, más rápidas, pero que eliminemos inmediatamente ese pensamiento, paremos un momentico, unos segundos, respiremos y digamos, me voy a enfocar en la prueba y continuar respondiéndolas una a una, ¿cierto? De Y acuerdo. aquí les traigo unas tablas muy interesantes que nos hablan de la curva de rendimiento, dependiendo en una relación entre ansiedad y rendimiento en la prueba, ¿cierto? Mira, por ejemplo, esta es la tabla que nos habla de la ansiedad normal. Esta línea que está subrayada más negra es la curva de rendimiento y vemos que se mantiene de una manera constante en aumento, ¿cierto? Donde la ansiedad es normal, la podemos controlar y simplemente estamos haciendo uso cabal o pleno de todos esos conocimientos, competencias, aptitudes que nosotros tenemos para afrontar una prueba, ¿cierto? En, entonces vemos, por ejemplo, que entonces aquí les muestro, este es el rendimiento y esta es la ansiedad y se mueve hacia el positivo y positivo más, ¿cierto? Tiene una curva una recta muy positiva, donde el rendimiento nos está favoreciendo en el desempeño de esa prueba. Cuando la ansiedad es óptima, es decir, ya hay una ansiedad un poco mayor, ¿cierto? Hay una ansiedad que está haciéndonos más atentos, vemos que no aumenta tanto en el eje del rendimiento, que no sube tanto la curva, sino que se mantiene un poco más baja, pero igual puede ser niveles funcionales, viendo que está creciendo un poco, se está desplazando más hacia la ansiedad, ¿cierto? Pero igual podemos controlarlo acá. El problema está aquí, en la ansiedad patológica, ¿cierto? Miren la curva de rendimiento, cómo comienza aquí con un rendimiento alto, porque digo, listo, me voy a poner en la prueba, pero inmediatamente, porque la ansiedad, digamos, es también un mecanismo de defensa, ¿cierto? Donde vamos a estar con esa hipervigilancia, como decía anteriormente, para defendernos de esas amenazas que nosotros veamos, pero inmediatamente la curva comienza a descender de una manera rápida, ¿cierto? Y el rendimiento entonces empieza a decaer porque estamos ya dándole paso, fuerza, poder o nos está ganando esa ansiedad, esos niveles de ansiedad, ¿cierto? Esas dudas, ese miedo. Me parece que es bastante ilustrativo estas tres gráficas y lo que nunca queremos
es llegar a este nivel de rendimiento. Lo que nunca queremos es esta curva de rendimiento de la ansiedad patológica, porque disminuye y vean cómo disminuye rápidamente, es decir, la recta no se desplaza mucho, sino que inmediatamente tiende hacia abajo. Eso es un rendimiento muy negativo que nosotros nunca queremos y tenemos que evitar. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esas estrategias de prevención de esos niveles de ansiedad. Lo primero es llevar hábitos de vida saludables, ¿cierto? Ahora vamos a ver con un poco más de detalles hábitos de vida saludables. Les voy a dar algunas recomendaciones para los días previos a la prueba que creo que les van a ser de mucha utilidad. Las técnicas de estudio, es decir, probar las técnicas de estudio hasta dar con una de ellas, suele darnos especialmente no solo conocimiento, sino confianza, ¿cierto? Eso es lo que va a impedir que ese miedo o esa ansiedad comience a aparecer y a ganar, digamos, poder frente a las acciones que estamos ejerciendo, que estamos haciendo en el momento, ¿cierto? Y motivación, siempre mantenernos motivados. Lo que les decía, recordar por qué lo hacemos, confiar en nuestra preparación, en nuestras capacidades, ¿cierto? Nosotros no somos menos que nadie, vamos a competir, sabemos que es duro, pero estamos en el maratón aquí aprendiendo y vamos a aplicar todos los conocimientos. Semanas atrás, meses incluso, hemos estado preparándonos, estudiando, atentos a cualquier noticia de la convocatoria, y eso también tenemos que reconocernos y valer nuestro propio esfuerzo, ¿cierto? Tampoco nos podemos pues ser tan duros con nosotros mismos, ¿cierto? Como se dice comúnmente, darnos tanto palo. Y esas estrategias de prevención, digamos que las estrategias de prevención primaria están catalogadas así porque suelen ser aquellas que mejoran de una manera más considerable, de una mayor manera, en un mayor nivel, un mayor porcentaje, esa confianza, esa autoestima, ¿cierto? Esos bajos niveles de ansiedad o miedo que podamos padecer. Las estrategias de prevención secundaria son aquellas que nos van a permitir atacar la ansiedad una vez aparezca, ¿cierto? La reestructuración cognitiva consiste en una serie de acciones de contemplación de nuestra propia psique, es decir, de estar atentos a nuestros pensamientos para evitar o reducir o eliminar o luchar contra esos pensamientos automáticos, los que les decía anteriormente. ¿Será que sí voy a ser capaz? Esta prueba está muy difícil, me hubiese estudiado un poco más, ya no vamos a dejarles, vamos a tener que eliminar eso cuando se nos presenten esos pensamientos involuntarios, automáticos. Lo que nosotros debemos hacer es simplemente evaluar la circunstancia y decir, listo, puede que en este tema esté un poco más o necesitaría un poco más de preparación, pero en estos otros temas y enumerar todos los temas que sí estudié a cabalidad y darnos más confianza y decir, mira, frente a uno tengo 6, 7 temas que sí me sé, que estudié, sobre los cuales me preparé, y también es valernos eso, ¿cierto? Entonces se llama reestructuración cognitiva, y en síntesis es entonces eliminar esos pensamientos una vez aparezcan. Como les decía en la misma prueba, van a llegar pensamientos, es normal tenerlos, pero lo que debemos hacer es simplemente eliminarlos y decir, no me voy a enfocar en la prueba, esto es importante para mí, me preparé, voy a atacar las preguntas una a una. También nos sirve hacer ejercicios de respiración durante estos días, sentarnos en algún lugar de nuestra casa que nos genere tranquilidad, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho sentarme en las noches en el balcón de la casa un momento para descansar del día, y pueden hacer ejercicios de inspiración, ¿cierto? Inhalar, exhalar profunda y lentamente, para así estar relajando el cuerpo también, porque entiendo que muchos de ustedes estos últimos días van a estar afinando algunos temas, van a estar repasando, van a estar terminando algunos temas que les queden por reevaluar, pero también es necesario tener un momento para respirar, para calmarnos y para, una vez ingresen esos niveles de ansiedad, esos miedos,
concentrarnos respirando un poco para reducir, ¿cierto?, nuestra frecuencia cardíaca que se está acelerando, para reducir esos niveles de transpiración, ¿cierto? Y relajarnos también, ¿cierto? En un poco hacer movimientos con los músculos, movernos, estirarnos un poco, simplemente quedarnos un momento rectos en la silla y luego afrontar otra vez ese momento de preparación o el momento de la prueba, ¿cierto? Hacer con un poco más de detalle esos hábitos de vida saludable que yo les recomiendo. Lo principal es que duerman bien. Yo sé que queremos llegar preparados, que estamos estudiando a contrarreloj, que queremos finalizar esos temas, pero no, lo que no les recomiendo es que se trasnochen o incluso sigan derecho, no duerman en toda la noche estudiando temas, porque dormir bien realmente marca la diferencia. Dormir bien fortalece nuestras conexiones neuronales y restaura el hipocampo, ¿cierto? Al restaurarse el hipocampo en la fase REM del sueño, vamos a transformar la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo y vamos a poder fijar de una manera mucho más fácil todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante el día. Así que les recomiendo que le exijan un poco más a sus actividades diarias para poder acostarse, o sea, es decir, ser un poco más eficientes a lo largo de la jornada laboral, cuando lleguemos a la casa, aprovechar mucho mejor las horas de la mañana para dejar cosas listas, para llegar a la casa, estudiar un poco si es el caso, repasar si es el caso, y luego ya poder irnos a dormir a una hora que nos permita tener las 6, las 8 horas de sueño que necesitan, ¿cierto? Es importante que desde el momento, que es desde ahora, nosotros nos enfoquemos en el descanso, que también es muy necesario para el cuerpo. Si nosotros comenzamos a exigirle y a exigirle y a exigirle, lo que vamos a hacer es descompensar un poco nuestros ciclos circadianos, ¿cierto? Esos ciclos de descanso, actividad, que van a impedir que el cuerpo funcione o trabaje con normalidad y nuestro rendimiento se va a reducir. Entonces, lo primero que les recomiendo es que duerman bien, si pueden, empezando desde ahora, y que tomen estos días que quedan, como hagan un compromiso con ustedes de voy a intentar dormir las horas suficientes para despertarme descansado, ¿cierto? Para tener mayores niveles de energía y para poder aprender o absorber ese conocimiento que necesito antes de la prueba. Y vamos a tener acciones de control. Como les decía en un principio, la sensación de pérdida de control es uno de esos grandes factores que aumenta en mayor nivel esos niveles de ansiedad. Entonces vamos a hacer una lista de chequeo, un checklist, ¿cierto? Podemos comenzar ahora. Podemos comenzar ahora, sacar una hojita de papel, hacer la lista de chequeo, por ejemplo, de temas que nos faltan por repasar, ponerle una fecha a esos temas, ponerle una franja horaria porque tenemos que dormir temprano, ¿cierto? Es el compromiso que vamos a hacer todos. Y hacer una lista de chequeo, en este caso lo enfoqué para el día de la prueba, ¿cierto? Vamos a poner entonces, organizar la ropa el día anterior para no perder tiempo. ¿Qué les recomiendo yo? Ropa cómoda, ¿cierto? Es el día de la prueba, no importa si vamos a estar arreglados o no, cómo nos van a ver. Lo que necesitan ustedes es una ropa cómoda, que no los canse, que no les genere calor, que no les apriete, ¿cierto? Eviten usar, por ejemplo, correa, que suele ser un poco incómodo estar sentado tanto tiempo. De pronto la hebilla nos puede estar causando un poco de malestar y en esos momentos en los cuales nosotros ya vamos a estar un poco cansados de estar afrontando esa prueba, cualquier factor se va a ver mucho más grande de lo que es, ¿cierto? Si nos tallan los zapatos, vamos a sentir que con esos zapatos no se puede vivir y que vamos a decidir, cuando apenas salga este examen voy a tirar esos zapatos a la basura, no. Entonces vamos a intentar ir con ropa cómoda, tenis cómodos, ropa fresca, llevar un buzo por si hace frío, pero siempre intentar estar cómodo. Revisar el efectivo de transporte o de algo para tener algo que comprar si de pronto tenemos hambre o queremos comprarnos un último, no sé, una chocolatina antes de ingresar para tener ese subidón de energía con ese poco de azúcar. Calculen la ruta, ¿cierto? Verifiquen ese sitio de la prueba,
calculen la ruta, diferentes horarios estos días previos, más o menos cuánto suele ser el promedio que se demoren. Salen, aquí bueno, me voy a adelantar un poco, salgan más temprano, porque tienen esas acciones de control también, al salir más temprano, intentamos controlar esas eventualidades que pueden surgir. No las subestimemos, ¿cierto? Busquemos actividades tranquilas esos días previos, esos momentos de relajación, de respiración, como les decía. Tampoco quiero que cambien abruptamente su rutina, ¿cierto? Tampoco quiero que comiencen a hacer actividades que son nuevas para ustedes o que los pueden desgastar mucho, porque entonces vamos a comenzar a ser contraproducentes, ¿cierto? Organizar un morral, un bolsito con lo fundamental, o a revisar la billetera, por ejemplo, que tengamos la documentación que se nos va a exigir, ¿cierto? Esa cédula, ese documento de identidad, ese pasaporte, si sea el caso, el lápiz, el borrador, el sacapuntas, ¿cierto? Por favor, intenten tener una lista de chequeo y la tarde anterior, antes de sentarnos a relajarnos, vamos a poner todos sobre la mesa o al lado de la puerta de salida, y vamos a poner todo ahí para que no se nos olvide nada, absolutamente nada. Y revisar, les recomiendo, el protocolo de bioseguridad que tiene la CNCC y las normas de aplicación de la prueba, para que no vayamos a cometer ningún error y a ser de pronto descalificados, o que no se nos tenga en cuenta la presentación de la prueba por cualquier error que podamos cometer, ¿cierto? Vamos a intentar controlarlo todo, pero de una manera tranquila, de una manera sin generarnos estrés. Simplemente eso es lo que tengo que llevar, ya lo compré, lo pongo aquí y no nos vamos a generar estrés. Y el último día, lo que les recomiendo es dejar de estudiar, ¿cierto? Ya llegamos a ese día, es inminente la prueba es el 12, entonces el día 11 no vamos a estudiar, no vamos a comenzar a estudiar rápidamente tema sobre tema, porque lo que nos va a hacer es que nos va a confundir, nos va a agotar, y puede que incluso nos termine, bueno, voy a volver a repetir, confundiendo en aquellos temas que nosotros ya controlamos, ¿cierto? Confiemos en la preparación, confiemos en nuestras capacidades. Les pido que hagan mucho ejercicio de autoestima estos últimos días para que lleguen con confianza, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo yo? Hacer ejercicio moderado. Realmente no es un lugar común las recomendaciones que hacen todos los médicos, ¿cierto? No. Hacer ejercicio moderado nos ayuda, ayuda a conciliar el sueño, a descansar de una mejor manera, oxigena la sangre, ¿cierto? Entonces nuestro cerebro, nuestro sistema cardiorrespiratorio va a trabajar mucho más eficientemente, va a reducir los niveles de ansiedad, ayudando al cerebro a segregar hormonas, endorfina y demás hormonas que nos van a hacer reducir los niveles de ansiedad. Mejora esa relajación, nos va a dar una sensación de felicidad y va a aumentar nuestros niveles de energía para afrontar esas jornadas de trabajo, de estudio, de descanso, de ejercicio que vamos a afrontar estos últimos días. Tampoco, como les digo, no es cambiar abruptamente. Por ejemplo, en mi caso, yo practico ciclismo, ¿cierto? Y estoy acostumbrado a hacer en la semana, digamos cualquier cifra, yo hago a la semana 30 kilómetros, ¿cierto? Y mi cuerpo está acostumbrado a hacer 30 kilómetros a la semana. Si me dicen, haz ejercicio antes de la prueba, que eso te va a ayudar, no significa que yo la última semana me voy a poner a hacer 60 o 90 kilómetros, ¿cierto? Porque es algo que lo que mi cuerpo no está del todo acostumbrado, lo que va a hacer es desgastar el cuerpo y va a ser contraproducente. Va a de pronto tener dolores en las articulaciones o algo por el estilo. Hagan el deporte que ustedes suelen hacer, salgan a caminar, simplemente caminar un poco, exigirle un poco, hacer un ejercicio de manera leve o moderada. ¿Listo? Que es bien importante porque muchos comienzan a hacer mucho ejercicio y lo que terminan es desgastándose. Aliméntense muy bien. Por ejemplo, desayunar proteínas, ¿cierto? Desayunar huevos, porque lo que nos va a dar esa energía, ese empujón al principio, puede ser huevo, puede ser cualquier otro tipo de proteína a la que estén acostumbrados. Tampoco les recomiendo yo cambiar radicalmente su dieta, porque entonces nos puede afectar, de pronto hacer daño en el estómago, puede
hacer un poco más difícil esos procesos de digestión o afectarnos y puede ser contraproducente. ¿Sí? Pero le recomiendo considerar la proteína, hacerlo, el sueño, la alimentación y el deporte, hacerlo durante estos días. No lo hagamos, no esperemos hasta el último día para hacer todo, sino que hagámoslo estos días porque vamos a tener de pronto una mejor respuesta a corto plazo de nuestro cuerpo si lo acostumbramos estos días a trabajar, a dormir bien, a estar bien alimentado. Les recomiendo verduras de color verde oscuro que tienen antioxidantes y vitamina K, como el aguacate, el brócoli, la espinaca, porque facilitan la concentración y potencian la memoria por estos componentes que tienen. El chocolate negro también se recomienda alrededor del 70% de cacao. Suele ser también un alimento que nos va a ayudar a la concentración, que va a ayudar a darnos ese poquitico de energía y que, bueno, a quien no le gusta, bueno, no creo que a todo el mundo le guste el chocolate, pero el chocolate siempre suele ser un buen alimento para recompensarnos, ¿cierto? El banano, que tiene vitamina B6. La vitamina B6 ayuda a la producción de neurotransmisores vinculados a la concentración, ¿cierto? Aparte del potasio, que ayuda al aparato muscular para esos ejercicios, para tener unos músculos tranquilos, relajados, unos músculos relajados y en pleno funcionamiento, porque también es una cuestión física estar sentado tantas horas, se nos va a cansar la espalda, vamos a tener dolor en el cuello, vamos a sentir que las piernas de pronto ya están un poco cansadas de estar así, entonces tener un cuerpo sano, unos músculos preparados también nos va a servir. Por ejemplo, les pongo el caso en el ajedrez, que pasan tantas horas sobre un tablero en el ajedrez clásico, que pues pueden estar pasando 3, 4 horas sobre un tablero, pues sentados pensando jugadas y variantes. La élite ajedrecística suelen ser unas personas con un alto rendimiento físico, hacen mucho ejercicio porque eso les ayuda realmente, aumenta mucho sus niveles tanto de concentración, lo que decíamos, reduce los niveles de estrés. Entonces les recomiendo también el consumo de banano y de zanahorias, que contienen antioxidantes que aumentan la capacidad de retención de la información. Ah, Sebastián, es que a mí me cae mal el banano. Listo, no comas banano. Si te cae mal, si ves que puede afectar tu desempeño, no lo comas. Busca otro, investiga de pronto qué otros alimentos suelen ser beneficiosos en los días previos a la prueba e incluir aquellos que tú estés acostumbrado en tu dieta, ¿cierto? Y ahora vamos ya a enfocarnos un poco más en las preguntas, el momento más práctico. Espero no haberlos aburrido mucho en esta primera parte, pero consideraba que era muy necesario recordar o recalcar que esos niveles de ansiedad son los que debemos reducir, ¿cierto? Debemos reducir y debemos también llevar un poco esas actitudes o esas eh, o acostumbrar al cuerpo a ciertas actividades, a ciertos... Nuestro cuerpo o al cerebro nuestro lo que más le gustan son las costumbres, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, las adicciones, que suelen ser ya costumbres patológicas, ¿cierto? Suelen ser o estar tan presentes en tan altos índices en la sociedad. Si nosotros comenzamos a acostumbrar a nuestro cuerpo, por ejemplo, a levantarse todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, ya con el tiempo vamos viendo que nos va costando menos, ¿cierto? Entonces es importante estos días tomar con esa actitud esto. Ahora vamos a ver. Disculpa, antes de pasar a este tema, me parece que es necesario que repasemos esos consejos que nos das desde el ser. Es decir, vamos a pasar a lo que son los tips o los consejos para la prueba escrita, pero en este momento acabamos de abordar lo que son tips o consejos desde el ser para la persona, en esos hábitos o en esas costumbres que va a tener días previos a la preparación de la prueba. Entonces nos hablaba de estrategias de prevención primaria como hábitos de vida saludables
saludable. Nos mencionabas la importancia de dormir bien, descansar, esto para reducir los niveles de estrés, mejorar la concentración y la retención de información. Buen hábito alimenticio también es importante que, para oxigenar el cerebro, reducir niveles de ansiedad, que también es importante, y precisamente mejorar esa retención de información, ¿de acuerdo? La motivación, es decir, tener claro para qué se está preparando, qué es lo que quiere lograr, incluso esas personas que son el motivo, el porqué de ese concurso, de ese querer mejorar constantemente. La reestructuración cognitiva sobre cómo darle el vuelco precisamente a todo ese carácter de pensamiento y cómo la persona puede entonces empezar a tener esas buenas, esos buenos hábitos o ideas para darle ese vuelco a la reestructuración cognitiva, respiración para manejar niveles de ansiedad y relajación, meditar, estar tranquilo sobre esto. Esto dentro de las estrategias de prevención secundaria. Sobre las acciones de control, importante el tema de la lista de chequeo, que la persona el día de la prueba escrita no esté preparando todo. Supongamos que la prueba es a cierta hora y que previas 1 o 2 horas esté apenas preparándose con la ropa, con lo que va a llevar, con todo, sino que desde días antes ya lo tenga todo previamente listo y que el día de la prueba no sea sino arreglarse y salir para allá con todo ya preparado. No tener como hábitos de estudio excesivos, precisamente para colaborar con esa retención de información y, como nos mencionaste, salir más temprano. Si consideramos que vamos a llegar 1 hora, salir por lo menos 1 hora y media, 2 horas para tener esa tranquilidad. No vaya a ser que, no creo por el día de la prueba, pero un trancón, un accidente, que esperamos que no sea así, pero es importante entonces prepararse con tiempo, es decir, llegar a tiempo a la prueba y con anticipación. También nos hablaba sobre el ejercicio moderado, la alimentación y dormir bien, que esencialmente sobre los hábitos primarios, ¿correcto? Correcto, Bien. perfecto, sí. Digamos que son una serie de acciones que podemos comenzar desde hoy y que nos van a ayudar mucho a afrontar estos últimos días, a distraer la mente. Por ejemplo, Juan, 1 hora al día que nosotros le dediquemos al ejercicio, estemos concentrados en hacer otro tipo de actividad, es 1 hora en la cual nosotros no le estamos permitiendo, por ejemplo, a esas expectativas, a esos miedos, tomar forma, sino que estamos controlándolos desde la concentración en otro tipo de actividades. Y que considero que, a fin de cuentas, ese mero hecho de no permitirle por 1 hora a la ansiedad presentarse, ya es ganar mucho, porque entonces vamos a ver que sí es posible tener una prueba el día 12 de septiembre y estar tranquilo haciendo ejercicio, por ejemplo, ¿cierto? Que es bien, bien importante. Bueno, entonces, como les decía, voy a continuar ya con estos tips que ya son propios para la prueba en cuanto tal, ¿cierto? Vamos entonces a situarnos, en este momento voy a hablar desde el momento en el que ustedes se sienten en ese salón donde les va a ser aplicada la prueba, qué tipo de acciones vamos a hacer para que podamos mejorar esa eficiencia en el examen. Vamos a recomendar responder primero las preguntas más sencillas, leer primero la pregunta, pensar en la respuesta antes de leer las opciones. Si me bloqueo, no me detengo, eliminar los distractores y dejar un momento de revisión final. Responder primero las preguntas más sencillas, ¿cierto? Podemos, por ejemplo, comenzar a responder las preguntas de las competencias comportamentales, si es que nos sentimos con mayor dominio en ellas, o de las funcionales, si es que le hemos dedicado más en nuestra formación a este tipo de competencias. ¿Qué nos va a permitir o cómo nos va a favorecer responder primero las preguntas más sencillas? Primero, vamos a tener ya un conjunto de preguntas, ya respuestas, que se va a reducir el número de preguntas que me quedan por responder. Nos va a dar mucha más confianza saber que estamos respondiendo, preguntas que dominamos, ¿cierto? Y especialmente nos va a garantizar que en ese momento en el cual nosotros nos sentamos y estamos un poco más frescos, el desgaste todavía no ha comenzado, vamos a enfocarnos
en aquellas preguntas que sean de mucha mayor facilidad, nos va a permitir tener una mayor probabilidad de acierto en ellas. Entonces, por eso, por ejemplo, como les digo acá en el seminario anterior que tuve la fortuna de darles de cómo plantear estratégicamente la prueba, el estudio para la prueba, le recomendaba priorizar el estudio de las competencias funcionales, si no lo recuerdan, porque tienen un puntaje mínimo aprobatorio y porque son de carácter eliminatorio. Entonces, si yo no apruebo, si yo no saco ese puntaje mínimo, entonces voy a ser eliminado y no me va a ser tenido en cuenta las respuestas que yo tenga en las competencias comportamentales. Pero no es lo mismo estudiar que resolver el examen. A la hora del examen, ya dejamos atrás el estudio, y si yo, por ejemplo, prioricé las competencias funcionales, pero aún así considero que tengo mucho mayor dominio sobre las competencias comportamentales, entonces ahí voy a ir primero. Estoy más fresco, no ha comenzado el desgaste, como les decías, entonces vamos a entrar ahí primero para intentar responder en la mayor cantidad de preguntas de manera acertada y con mayor rapidez. Y así poder dedicar el resto del tiempo en esas otras preguntas que de pronto son un poco más difíciles, que tenemos que pensar un poco más, sobre las que tenemos que reflexionar. Leer primero la pregunta. Esto es fundamental y por favor, los que ahora se estén preparando con simulacros, por ejemplo, con los simulacros del curso intensivo de la rama ejecutiva y corporaciones autónomas regionales del grupo GEA, intentemos siempre leer primero la pregunta. ¿Qué sucede? Si yo leo primero la pregunta y sé que me están cuestionando, a la hora de yo estar leyendo todo el enunciado, mi cerebro ya va a estar atento o revisando y eliminando aquello que es superfluo, aquello que no me interesa. Simplemente se va a centrar en aquello que me va a permitir responder las preguntas porque yo ya tengo la pregunta en la mente. Este dato sí me sirve, este dato es irrelevante, este dato lo más seguro es que sea un distractor porque no tiene mucha relación con la pregunta que me están haciendo, ¿cierto? Entonces, es un ejercicio de focalización. Si leo primero la pregunta, leo el enunciado en función de eso que me preguntan y ya le estoy cuestionando desde un primer momento a esa pregunta, ¿cierto? Así podemos eliminar los datos que no contribuyan y ayudar a seleccionar, y nos va a ayudar a seleccionar esas opciones correctas. Les digo, sobre todo, prestarle atención en este orden, que suelen ser, por la gramática que posee el español, los de mayor importancia. Primero los verbos, ¿cierto? No es lo mismo gestionar que atender, ¿cierto? No es lo mismo planear que ejecutar, porque nos va a hablar de, en ese caso, en esa circunstancia, situación que nos presente la pregunta, nosotros vamos a ver qué es la acción que se está haciendo o la que se tiene que hacer. Los verbos son fundamentales en cualquier oración. Los nombres, es decir, que no es lo mismo si te habla un jefe, que si te habla un compañero, si te habla un inspector, ¿cierto? Alguien que está haciendo una auditoría, entonces va a ser el auditor. Esos nombres o esos cargos o esas leyes que se citan son aquellas que nos van a dar esa información para nosotros acceder a esos conocimientos que ya tenemos por nuestra preparación para encontrar esos saberes que nos van a ayudar a responder la pregunta. Y los conectores. No es lo mismo un pero que un aún, o sea, esos conectores, esas relaciones entre las oraciones, ¿cierto? Van a servirnos para ver entonces si se contraponen. No es lo mismo una conjunción y que la conjunción o, ¿cierto? Todos esos conectores vamos a tener que estar muy atentos porque es lo que nos va a hablar de la relación entre las frases. Una lectura atenta, les recomiendo, por ejemplo, leer un poco, leer algunos cuentos, literatura que nos guste, sentarnos en algunas normas, leer noticias, por ejemplo, sobre alguna corporación autónoma regional o sobre procesos del Estado. Nos va a servir a estar atentos y a estar aumentando esos niveles de comprensión. Y yo les recomiendo entonces, por ejemplo, media hora de lectura, si no estamos tan acostumbrados, una media hora de lectura al día,
puede ser, por ejemplo, en la hora del almuerzo, o en la hora antes de ya sentarnos a descansar del día para ir a dormir. Ejercitar, hacer ejercicios de lectura, nos va a ayudar a llegar con ese cerebro dispuesto a absorber información, a comprender las oraciones, la relación entre las oraciones, y entonces les recomiendo los verbos, los nombres y los conectores, prestarle especial atención. Reflexiona la respuesta antes de leer las opciones. Leemos la pregunta primero, luego leemos el enunciado, y cuando hayamos leído el enunciado y comprendido ese enunciado, con esos ejercicios de lectura, de atención crítica, atendiendo los verbos, los nombres, los conectores, primero vamos a intentar unos segundos a tener nosotros alguna respuesta, porque ese va a ser el eje o la medida sobre la cual vamos a juzgar esas opciones, esas tres opciones de respuesta que se nos van a dar, ¿cierto? Si nosotros leemos el enunciado y leemos las preguntas inmediatamente, recuerden que las preguntas de juicio situacional, la gran complejidad de las preguntas de juicio situacional de la Comisión Nacional de Servicio Civil son los distractores y están muy bien elaborados. Si yo ingreso directamente a leer las preguntas, todas me van a parecer o 2 de 3 o todas me van a parecer a mí viables, ¿cierto? En cambio, si yo tengo ya un juicio, si yo tengo ya un criterio sobre el cual voy a evaluar cada una de esas opciones de respuesta, me va a ser mucho más fácil a mí entender o identificar aquella que resuelva de manera más satisfactoria ese problema que se nos está planteando resolver, se nos está pidiendo resolver. Entonces, vamos a leer el enunciado, a leer primero la pregunta, a leer el enunciado en función de esa pregunta, y una vez comprendamos la situación que se nos está planteando, nosotros intentar tener al menos un criterio para nosotros evaluar esas preguntas. Realmente es un momento que nos vamos a detener, vamos a plantear nosotros, y luego ya procedemos a leer, pero a leer las opciones de respuesta y a seleccionar la que consideramos la acertada, pero que realmente nos va a hacer ese proceso de selección mucho más eficiente, ¿cierto? Se lo recomiendo mucho, realmente funciona. Y continúa si no la encuentras. ¿Listo? A todos nos ha pasado en algunos exámenes que no damos con la respuesta, pero entonces si nos quedamos ahí y seguimos dándole vueltas una y otra vez, vemos que el tiempo va corriendo, nuestros niveles de ansiedad van a aumentar, vemos que nos estamos de pronto enredando un poco más porque le estamos dando muchas vueltas, entonces no nos quedemos en ella. Tenemos un tiempo limitado en la prueba, ¿cierto? Tenemos unos minutos que cerca de entre 2 y 3 minutos que podemos dedicarle a cada una de esas preguntas. Entonces no nos quedamos en ella, le hacemos una ceñita en el papel de respuesta al lado del numerito de la pregunta y continuamos con las otras. Va un poco de la mano con aquel primer consejo de responder primero las preguntas que nos parecen más fáciles o sobre las cuales tenemos más certeza. Continuar avanzando en el cuadernillo de preguntas, porque al final vamos a procurar dejar un momento de revisión final para revisar o responder a aquellas preguntas que nos parecen un poco más complejas, que tenemos señaladas, centrarnos, ya una vez hayamos respondido otra, nuestro cerebro ha intentado pensar o ha reflexionado un poco alrededor de esas preguntas, y entonces vamos a revisar, pero no vamos a revisar todo el examen, ¿cierto? Vamos a tener una seña para las preguntas que no sabemos o que no hemos respondido. Por ejemplo, una cruz, ¿cierto? Y un asterisco para aquellas preguntas sobre las cuales tenemos de pronto dudas, ¿cierto? Y esas dos son las que vamos a hacer. Priorizamos primero las que no hemos respondido y luego acudimos ya el tiempo que reste a las del asterisco en este caso. Son aquellas sobre las que no tenemos una absoluta certeza y tenemos un poco de dudas y queremos terminar de validar, ¿cierto? Asegurarnos de que no falta ninguna pregunta por responder es fundamental. Y bueno, ya como les decía, pues validar aquellas preguntas que señalamos como difíciles para cerciorarnos que seleccionamos la respuesta correcta.
implica tener un poco de mayor velocidad a la hora de responder las preguntas, pero realmente ese proceso de revisión final, donde nosotros vamos a terminar ya de ultimar detalles, de validar aquellas preguntas o aquellas respuestas, nos va a servir mucho y nos va a garantizar de pronto que nosotros tengamos una probabilidad mayor de estar señalando esas respuestas correctas. Y bueno, les voy a recomendar una técnica de lectura rápida que escribió el talentoso equipo de redacción del Grupo GEA. Se lo recomiendo, lectura rápida. Pueden ingresar a grupogear.com y en la sección de blog van a encontrar artículos como estos que les van a ser de mucha utilidad. Aquí la lectura rápida, entonces, pues es una habilidad, obviamente, que necesita ser desarrollada. Es probable, por ejemplo, que aquellas personas que estén más acostumbradas a leer, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy una persona que, pues, como pueden ver, estoy más acostumbrada a leer, pueda tener una habilidad de lectura o mi lectura puede ser un poco más rápida, un poco más atenta, ¿cierto? Pero se puede desarrollar, ¿cierto? Se puede desarrollar, por eso les recomiendo media horita de lectura para ir entrenando el cerebro, ¿cierto? Es lo que estemos acostumbrados. ¿Cómo leer más rápido? Hacer una guía visual. Es utilizar el dedo, el propio lápiz, para nosotros dar unos golpes en las guías, ¿cierto? Entonces leemos la mitad de la primera palabra, la mitad de la palabra que se encuentra en la mitad de la oración y la mitad de la palabra que se encuentra al final. Y esos procesos de fijación, lo que implica es que nosotros no nos tengamos que estar fijando en cada una de las letras, sino que el cerebro nuestro es muy rápido. Nuestro cerebro es capaz de procesar imágenes de una manera muy, muy veloz. Entonces va a permitir ir leyendo de una manera más rápida. Se lo recomiendo utilizar, buscar tips en YouTube, que es el buscador educativo hoy por hoy segundo en el mundo, algunos videos que nos pueden ayudar a potenciar este ejercicio, a desarrollar esta habilidad. Leer por ideas o grupos de palabras, lo que les decía, si nosotros cogemos conjuntos de palabras, vamos a estar absorbiendo palabras o ideas o relación entre esas palabras que nos van a dar esa visión de conjunto de todo, y eso va a aumentar muchísimo nuestra velocidad de lectura. Hacer la barrida del texto, que es escanear rápidamente, lo que se puede conocer como echar un vistazo o una ojeada, de una manera mucho más rápido, y recoger esa información esencial que se encuentra en la pregunta. Por ejemplo, nos puede servir para hacer una primera lectura, nos puede servir en el proceso de revisión final, donde no tenemos ya tanto tiempo, ¿cierto? Tenemos ya tanto tiempo, ya nos hemos gastado la mayoría, estoy dedicando los últimos minutos a estar revisando. Hacer un barrido del enunciado, de la pregunta, de las opciones de respuesta, nos puede ayudar a hacer de una manera mucho más acelerada esa validación de las preguntas. Hay aplicaciones que nos recomienda nuestro equipo de redacción web, como Jets, que es, aquí lo ven, como un procesador de texto donde uno le puede poner la velocidad, graduar la velocidad, y lo que nos permite es entrenar al ojo a leer rápidamente las palabras, ¿cierto? Tampoco vamos a abusar mucho de esto, pero de pronto para pasar un buen momento, dejar de pensar en eso y entrenar también el ojo nos va a servir, ¿cierto? Reader Pro, que también son estas aplicaciones de lectura rápida, pues que lo van entrenando a uno, se los recomiendo mucho, claro. Reader Pro y Jets. Y Juan, no sé si de pronto tienen algún tipo de preguntas que podamos resolver, si han ido surgiendo dudas. Bueno, Sebas, realmente no hay muchas dudas en el chat. Habían personas que de pronto estaban diciendo que no era un tema muy relacionado con el tema de la prueba, con los consejos que estabas dando desde el SER.
Pero hay que tener en cuenta que es que los consejos o tips para la prueba no son precisamente sobre el desarrollo mismo, sino que precisamente hay que tener en cuenta todos esos momentos previos de la prueba escrita, donde la persona debe tener en cuenta esa información y esos tips que ayudan al manejo de ansiedad previo a la presentación de la prueba. Antes de que continúes, de pronto me gustaría entonces hacer el repaso de esos consejos que nos acabas de Un dar, de estos momento, 6 Juan, tips. porque sí Sí, me gustaría dar la claridad que en el momento en el cual estábamos planteando los temas para este maratón, nos pareció muy interesante abrir un espacio de estos, porque no solo de conocimiento se trata la prueba, es también una actividad física, es también una actividad emocional, ¿cierto? Es también una alta exigencia con respecto a nosotros mismos que tenemos. Y este tipo de herramientas que de pronto para algunas personas pueden parecerles un poco menos relevantes que estar estudiando los temas duros o propios, sí pueden y de hecho facilitan mucho el enfrentarse a una prueba. Entonces yo creo que nos pareció muy valioso este espacio, abrir este espacio y darlo, y de hecho pues digamos, me di a toda la tarea de traerles a ustedes, por ejemplo, las gráficas de desempeño para que vean que realmente esto puede afectar, estas curvas de desempeño se pueden ver afectadas por factores que van mucho más allá o mucho más acá del conocimiento, ¿cierto? De la norma dura, que van allá con las expectativas que tenemos, con la manera en la cual nosotros podemos estar eh, enfrentándonos emocionalmente, porque también es un desgaste en otros niveles personales. Entonces me parece como relevante hacer esta claridad. incluso Pero si quieres hacemos el... hay que tener en cuenta, Sebas, que si bien la prueba escrita que se desarrolla en un día es un momento crítico de la etapa, el concurso tiene muchas etapas más y es un proceso de meses. Entonces, es normal que de pronto a las personas no les guste o a algunas personas no les guste esos consejos, pero hay que tener en cuenta que eso es un proceso largo de meses, incluso a veces de años. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos consejos desde el ser para la persona. Me gustaría entonces, Sebas, que hiciéramos un resumen de esos consejos, pero ya no es del ser, sino para la prueba escrita. Claro. Empezaste mencionándonos sobre responder primero a las preguntas que sean más sencillas. En este caso, me gustaría dar un ejemplo de lo que se maneja en algunas instituciones de preparación, no para pruebas CNSC, sino para pruebas de ingreso a universidades públicas. Teniendo en cuenta que en algunas se maneja el tema de la lectura crítica y razonamiento lógico, en algunos momentos, en estos casos, se aconseja que se desarrolle primero el tema de razonamiento lógico, aunque suene un poco contraproducente, y es porque el razonamiento lógico nos lleva a una respuesta exacta. Entonces, eso es importante ya teniendo en cuenta lo que nos compete, que es la prueba de la CNSC. En este caso, si una persona considera que va a tener mejor desempeño en lo que es las competencias funcionales, desarrollarlas primero, o empezar por las otras competencias según lo que considere que vea como preguntas más sencillas. Segundo, leer primero la pregunta para saber precisamente qué es lo que nos está requiriendo, lo que está buscando ese cuestionamiento, para luego abarcar el texto y de una vez que en el momento de la lectura nuestro cerebro empiece a operar buscando esa respuesta. Pensar la respuesta antes de leer las opciones, es decir, ya habiendo leído el texto, el párrafo que nos muestre el documento, pensar y reflexionar sobre qué respuesta sería la adecuada antes de leer las respuestas disponibles y así evitamos que el tema de los distractores tenga esa operancia y nos induzca al error. Si se bloquea, no se detenga, es decir, si hay una pregunta que considera que es muy difícil, que de pronto lo está bloqueando, continuar con la siguiente para no bloquearse, porque también está el factor tiempo. Eso es muy importante en el momento de presentar la prueba. Eliminar distractores también es muy importante en la presentación y el dar un momento final para revisar lo que es o lo que han sido las respuestas. En ese momento final, responder las preguntas que dejamos sin responder, valga la redundancia, y luego revisar
esas preguntas que de pronto nos estuvieron generando dudas, habiéndolas marcado previamente para saber efectivamente cuáles fueron esas preguntas que nos complicaron en el momento de responder las pruebas, ¿correcto? Correcto, sí. Sé que de pronto es un poco, fui un poco rápido o es mucha información o muchos tips. Les recuerdo, como decía Camilo al comienzo, que va a quedar grabado en Facebook, ¿cierto? Y lo vamos a subir también a nuestro canal en YouTube para que ustedes puedan de pronto repasar o revisar aquellas diapositivas que de pronto les generan más interés o de las cuales desean aprender. Pero sí, como decías, con un conjunto de acciones que nosotros podemos tener o realizar en el momento de la prueba y que nos va a facilitar esa experiencia, ¿cierto? Que nos va a hacer de pronto, algunos de pronto ya conocían algunos de estos tips, otros no, pero realmente funciona el hecho de responder las preguntas sencillas primero, darse un tiempo a la revisión final, continuar avanzando porque tenemos que tener siempre presente ese factor tiempo en la prueba y que nos van a ayudar no solo, y como hablábamos desde un principio, no solo a ser más eficientes, sino a reducir esos niveles de ansiedad que pueden ser tan contraproducentes en la prueba. Sebas, ¿Cierto? por acá AAH no tiene nombre. Nos dice que si podríamos repetir en qué consiste el tip de evitar esos distractores y evitar que cobren relevancia. Listo. Aquí se refiere a este slide y es en las preguntas de juicio situacional de la Comisión Nacional de Servicio Civil, que la Comisión Nacional de Servicio Civil utiliza para medir a los aspirantes, ¿cierto? Para evaluarlos, se suele plantear primero una situación, un caso que refleja normalmente una situación cotidiana en un espacio de trabajo en una entidad pública, una pregunta, ¿cierto? O un apartado problematizador que nos exige responderla y tres opciones de respuesta. Hay distractores, ¿cierto? Tanto en el enunciado como en las opciones de respuesta. ¿Qué quieren decir los distractores? Los distractores que vamos a tener el martes 7 de septiembre con Diomedes Posada en nuestra maratón Diana, ahorita lo veremos, una clase dedicada específicamente a los distractores. Entonces le recomiendo a esa persona que se agende para ese martes para que aprenda si le interesa el tema. Esos distractores son opciones o fragmentos de información que parecen ser correctos, pero que no lo son. Y que lo que nos están diciendo, como la palabra dice, es distraernos de la opción correcta, ¿cierto? Esto aumenta el nivel de dificultad en las opciones de respuesta. Si yo una vez leo primero, como les aconsejé, leo primero la pregunta que se me pide, que es la segunda parte normalmente del enunciado, leo el caso, la situación, ¿cierto? Y no paso directamente a las opciones de respuesta, sino que yo mismo ya voy generando una respuesta propia al yo ya estar leyendo la opción A, la opción B o la opción C, yo voy a tener un mayor criterio, porque ya tengo una idea de cuál puede ser la opción correcta, un mayor criterio para seleccionar esa respuesta que pueda ser la correcta o la que yo considero que es correcta. Si yo leo el enunciado inmediatamente, sin yo reflexionar la respuesta, inmediatamente paso a leer las preguntas, los distractores van a ser mucho más potentes porque yo no voy a tener un criterio personal propio para evaluar esas opciones. Entonces los distractores va a ser más probable que esos distractores terminen por confundirnos y terminemos nosotros seleccionando, lastimosamente, una opción de respuesta incorrecta. Entonces, por eso siempre les digo confíen en su preparación, hagan mucho ejercicio de autoestima, confíen en lo que saben, en las respuestas que pueden dar ustedes y plantearse esas opciones de respuesta, esa respuesta personal. Incluso si la respuesta nuestra está errada, a nosotros simplemente el hecho de verbalizar un poco ese conocimiento y contrastarlo con esas opciones de respuesta, vamos a darnos cuenta inmediatamente que nuestra respuesta pudo no haber sido la adecuada y decir, no, aplica esta,
pero porque ya tengo un criterio. Y tener un criterio en el momento de estar evaluando algo es fundamental, porque si yo no tengo un criterio no puedo evaluar realmente, ¿cierto? De acuerdo. Sebas, antes de pasar a la invitación que nos vas a hacer para el live de distractores precisamente del martes, quisiera abordar dos cosas. Primero, un comentario importante que nos deja Sandra. Recordemos que en el momento de marcar esas preguntas que de pronto dejamos para el final por su grado de complejidad, borrar esa marca que se le hizo a la pregunta para evitar alguna posible suspensión de la prueba. Entonces, esa marca de realizarla con lápiz suave, no en forma muy reteñida, sino suave, y borrarla al marcar la respuesta para evitar precisamente algún perjuicio al respecto. Y también me gustaría a todas las personas que nos están acompañando en Facebook, recuerden dejar su like, su me encanta y compartir para que les sigamos trayendo toda esta información de valor. Es de valor para todos ustedes y pues también vale decir que vamos a estar realizando lives sobre diferentes etapas de concursos. Entonces, para que les sigamos trayendo toda esta información y conocimiento que es muy importante. Ahora sí, continúa, Sebas, qué pena. Correcto, agradezco ese comentario porque realmente es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que se nos puede estar invalidando de pronto si tenemos alguna marca extraña o diferente a la selección de la respuesta correcta. Si tenemos una marca diferente, se nos pueden estar no teniendo en cuenta ciertas preguntas o invalidando esa respuesta. Entonces, es importante, como les decía, tener esos criterios de marca, como apuntaba Juan Camilo, hacerlo de manera suave, no aplicar mucha fuerza sobre el papel y borrar al final. Juanca, es que es lo que me gusta de la comunidad GEA. Por ejemplo, hoy, como estuve en la tarea de la ponencia, no pude estar atento al chat, pero por ejemplo, el día de ayer, que moderé ese encuentro tan interesante que tuvimos con Julio, vi que estaban muy participativos, complementaban la información, se resolvían dudas entre ellos y qué bueno tener esas personas que quieren ayudar a contribuir a hacer crecer esta comunidad GEA. Realmente que me gusta mucho, me alegra mucho. Entonces les voy a compartir, les voy a hacer una invitación final, recordándoles qué nos resta de esta maratón de estudio Rama Ejecutiva ICAR para que se agenden aquellas personas interesadas. Ya hemos visto la Ley General de Archivos, hemos trabajado el Plan Nacional de Desarrollo, hemos aprendido el día de ayer sobre Derecho Ambiental con Julio, el día de hoy consejos para la prueba, pero todavía queda más. Todavía queda más el día de mañana. Valeria Hernández, nuestra abogada con amplia experiencia en los concursos públicos de méritos y miembro de diversos equipos de verificación de requisitos mínimos de la CNCC, nos va a hablar del Código Único Disciplinario, un tema de mucha relevancia en toda entidad pública, ¿cierto? Vamos a ver entonces temas como la ley disciplinaria, las acciones disciplinarias, derechos, deberes, incompatibilidades o conflictos de intereses del servidor público, faltas, sanciones y procedimientos disciplinarios y los recursos a esos procedimientos o acciones disciplinarias. Y el martes 7 de septiembre, como les decía, Diomedes Posada, ya un muy reconocido en la comunidad GEA, nos va a hablar sobre los distractores, muy recomendado. Este también es un tema que nos va a ayudar es al desempeño en la prueba, porque no nos interesa tanto traerles conocimientos duros de norma, tanto como ayudarles en ese momento de la preparación, en ese momento de la aplicación de la prueba, perdón, cuando ya nos tenemos que estar enfrentando a otros diversos factores que van más allá del conocimiento, los saberes, las competencias, las aptitudes o las habilidades que hayamos podido ir adquiriendo a lo largo de nuestra preparación. Vamos a ver qué son los distractores, cómo identificarlos, herramientas o tips para superarlos y la clave de los distractores, la comprensión casuística. Se pueden registrar aquellas personas de Zoom o de Facebook que no, le pido al equipo que envíen el link de esta página, le dan a registrarse en cualquiera de los botones que aparecen a la derecha de las franjas y aquí abajo pueden entonces estar ingresando su dirección de correo electrónico para que les lleguen las memorias de los encuentros, material complementario, material exclusivo,
la invitación al correo con el enlace con el enlace de la sesión en Zoom y bueno, tener, digamos, estar al día informado y no dejarse de perder nada. Y como les digo, las memorias de todos estos seminarios directamente en el correo. Esa es la invitación que les extiendo, agradeciéndoles la paciencia que tuvieron el día de hoy. Espero haber contribuido al desempeño el día de la prueba, del día de la prueba el 12 de septiembre. Espero que les sirvan estos insumos, estas herramientas, estos consejos que les di. Y bueno, les deseo que continúen preparándose, que intenten probar algunas de estas acciones que hemos estado viendo, que sigan terminando de estudiar, de repasar esos temas importantes y mucha actitud positiva. Visualícense el día tranquilos, el día de la prueba. Y bueno, no, agradecerles como siempre su paciencia y espero haber sido de utilidad un poquito el día de hoy. Claro que sí, Sebas, así fue. Definitivamente eso es un tema muy importante para todas las personas que están en este proceso de selección de cara a la prueba escrita del 12 de septiembre. Nuevamente les extendemos entonces la invitación para el día de mañana con Valeria Hernández, que nos va a estar acompañando hablando sobre el Código Único Disciplinario. Entonces, muy atentos mañana a las 10 de la mañana, los esperamos muy puntuales, vamos a estar enviándoles el correo con el enlace para que puedan unirse y también los vamos a estar esperando en nuestro Facebook. A todas las personas que nos estuvieron acompañando, alrededor de 400 personas, casi 300 en Zoom, casi 100 en Facebook. También entonces los esperamos el día de mañana y compartan esta información con personas que también deseen tenerla de primera mano. Recuerden entonces dejar su like, dejar su me encanta y nos vamos a estar entonces viendo el día de mañana. Les deseamos una feliz tarde y esperamos que hayan aprendido mucho y haya sido de gran agrado para ustedes este encuentro. Les deseamos una feliz tarde y el día de mañana nos estaremos viendo.